Bueno, voy a comenzar una nueva serie sobre los milagros eucarísticos. Un tema que, bueno, creo que no es tan conocido. En realidad es bastante poco conocido. Eh, Ahora, ¿por qué hablar de los milagros eucarísticos? Bueno, pues simplemente porque Dios nos lo dio, nos los ha dado, no para que queden en lo oculto, sino para manifestarnos una verdad que da fundamento a nuestra fe. Una verdad que teníamos olvidada, y la gran profusión de milagros eucarísticos que ahora se está dando, yo creo que apunta a un motivo preciso, porque este es un tiempo de gran desacralización, de banalización de la Eucaristía, de profanaciones continuas. ¿Qué es profanar? Es hacer de lo más sagrado un culto profano, del encuentro más sublime entre Dios, Creador y Salvador, con el hombre, que es la comunión sacramental, un desencuentro descomunal entre la majestad y santidad de Dios, por un lado, y la indiferencia y la más de las veces irreverencia del hombre. Algunos me conocen, otros no. Quien está hablando, entonces, quiero comentar que, bueno, que recorre países, dentro de ellos regiones, ciudades, comarcas, y en la inmensa mayoría de los sitios compruebo con muchísimo dolor que las celebraciones de parte de quienes están presentes, no puedo decir participan porque no están participando, simplemente están de cuerpo presente y generalmente de espíritu ausente. En ellos campea la falta de verdadera acción de gracias, no hay acción de gracias, no hay reverencia hacia el Señor presente en la Eucaristía. Y esto manifiesta ausencia del santo temor de Dios, entre otras cosas, y sobre todo ausencia también de la noción de quién está ahí. Me ha tocado presenciar verdaderas aberraciones litúrgicas, pero sin ir a los extremos. Lamentablemente, que no son tan marginales después de todos estos extremos como querríamos pensar, digo, sin ir a los extremos, está el modo displicente en que las personas se acercan a comulgar, el modo en que comulgan, la falta total de atención a las pequeñas partículas que caen al suelo. Y atención, no estoy arrojando acusaciones o distribuyendo culpas, porque no es mi propósito, pero sí denunciar qué se está viviendo en la iglesia. No en todas partes, porque en algunos pocos lugares, que son verdaderas islas, aún hay reverencia, hay dignidad, las celebraciones son muy dignas, hay comulgatorios, se han mantenido las balustradas, hay reclinatorios, donde arrodillarse en definitiva. Pero la tendencia es quitar todo, quitar reclinatorio, quitar donde arrodillarse para hacer más difícil a las personas arrodillarse ante la majestad del Señor presente en el Santísimo Sacramento. Y entonces, cuando todo esto ocurre, cuando el sacerdote ha perdido la fe eucarística, cuando las personas no son conscientes de quién es, no qué es, quién es la Eucaristía, Dios nos dice, este es mi hijo, este es mi hijo muy amado, y nos dice, este soy yo. Desde siglos tempranos, la historia de la Iglesia está jalonada de milagros eucarísticos de muchos tipos. Todos respuesta del Señor a nuestra incredulidad y reverencia, y a veces respuesta a sacrilegios cometidos. Muchos de esos casos se debieron, como dije, a la incredulidad del propio sacerdote celebrante, otras a sacrilegios cometidos contra la Eucaristía, muchos otros últimamente como consecuencia de comuniones sin ningún cuidado y en la mano, y ni que hablar, bueno, cuál será la disposición, solo Dios lo sabe, el estado de gracia o no, y otros a robos. Un tipo de clasificación posible es la de milagros
que manifiestan la verdad de la palabra de Dios. Cuando dice el Señor, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. O bien, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, que son los casos, por ejemplo, de Martha Robin, de Teresa Neumann, de Alejandrina da Costa, que también trataremos más adelante. Es manifestar el poder oculto de Dios en la Eucaristía. Incluso manifestarlo como en el caso de ante seres irracionales que se postran ante la presencia eucarística, como el milagro de Rímini, o elementos desatados de la naturaleza que se le someten, o fuerzas humanas hostiles que huyen. Recordemos el caso de Santa Clara de Asís. O diabólicas, fuerzas diabólicas que se ponen en fuga ante la Eucaristía. Bueno, muchos de los casos que brevemente trataré fueron extraídos de la muestra del venerable Carlo Acutis. ¿Quién fue Carlo Acutis? Porque también tengo que decirlo. Y es interesante que lo conozcamos, aunque sea así. Carlo Acutis murió en el año 2006, con 15 años de edad. Actualmente es venerable. Sabéis que el primer paso es que se declare siervo de Dios, el segundo paso es venerable, y ahora está abierta su causa de beatificación. Por el nombre nos damos cuenta que es italiano, Carlo Acutis, aunque nació creo que en Londres. Muere en Monza, en Italia, de una leucemia fulminante. Desde los 7 años de edad, cuando recibe su primera comunión, nunca faltó a la Santa Misa diaria. Por tanto, un gran enamorado de la Eucaristía. Y antes o al final de la celebración se quedaba frente al sagrario para adorar al Señor. Amaba también a la Santísima Virgen, no podía ser de otra forma, ¿no? Y era fiel en su rezo diario del Santo Rosario. Carlo solía decir, el infinito debe ser nuestra meta, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Somos esperados en el cielo desde siempre. También esto es suyo. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y decía él, ¿no? Para no morir como fotocopias, decía que debemos orientarnos por la palabra de Dios, con la cual debemos constantemente confrontarnos. Y los medios especialísimos para llegar son los sacramentos y la oración. Y famosa es su frase sobre la Eucaristía. Decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Carlo Acutis era un chico alegre, normal, o quizás más que normal, porque tenía grandes dotes para todo aquello que es el mundo de la informática, tanto que incluso profesionales en informática lo consideraban un genio, por su capacidad de comprender aquello que puede ser solo accesible a especialistas con estudios universitarios. Y sus intereses en ese campo eran la programación, montaje de films, creación de sitios web, pero también no solo ahí, no solo se agotaba en eso su actividad, también se dedicaba al voluntariado. Esa es una de las grandes, las grandes cosas que aún conserva Italia, ¿no? Los jóvenes que se dedican al voluntariado. El voluntariado está muy difundido en Italia. Y él se dedicaba al voluntariado para asistir a los más necesitados, niños, ancianos. Antes de morir, a esa edad tan temprana, 15 años como dije, ofreció sus sufrimientos, sus padecimientos por el Papa, en aquel momento Benedicto, y por la Iglesia. A él se debe una vastísima muestra de milagros eucarísticos que está recorriendo el mundo. En España, en varios lugares, he estado en Italia, en muchísimos lugares, está traducida en varios idiomas, al español, al alemán, al francés, a varios, por toda Europa está recorriéndola. Y es obra de Carlo Acutis. Y vamos ahora entonces a partir de este audio, los próximos, a dedicarlos a los milagros eucarísticos en concreto.
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.